Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com. Y aquí estamos conversando con Carolina Correa en este programa muy especial de Salud para Todos, en el que estamos colaborando también con la conmemoración del Día de la Condolencia y el Adiós. Hoy tenemos a esta estupenda terapeuta de pareja que ha dedicado también parte de su trabajo profesional a empatizar con el medio, empatizar con nuestra sociedad. Hemos tenido unos años terribles entre el 2020 y el 2021 en que no hemos podido decir adiós a nuestros seres queridos como el ser humano debe hacerlo para tener un duelo que sea emocionalmente correcto. 40.000 fallecidos aproximadamente ha dejado la pandemia del COVID y nos parece que es razón suficiente para dedicar un programa completo a conversar de esto. Querida Carolina, muy bienvenida a nuestra conversación sobre el Día de la Condolencia y el Adiós. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carolina. Gracias por invitarnos a este programa. Para nosotros es muy importante que podamos contarle a la gente de qué se trata, podamos difundir esto, así que te agradezco mucho que nos hayas invitado hoy día a conversar sobre el Día de la Condolencia y del Adiós. A mí me parecía que esto era una deuda y de hecho todavía es una deuda con nuestra sociedad, en la medida en que uno es capaz de empatizar, por ejemplo, con las víctimas de un terremoto, con las víctimas de una desgracia natural, en que estas mismas personas fallecen o se van sin poder despedirla, también tiene que operar esa misma lógica de la empatía y del cariño por el otro cuando esto es algo que ha ido ocurriendo en el tiempo, pero en un tiempo muy acotado. Yo en 35 años de médico nunca vi una enfermedad que por sí sola dejara tantas familias en esta situación de no poder despedirse, primero que nada, y dejarlos así, viudos, huérfanos, sin sus hijos. Cuéntanos un poquito. Primero, cuéntanos de ti y cómo nació esta motivación para hacer esta conmemoración tan linda. Partió un poco de lo que tú estás diciendo, de caer en la cuenta, nosotros los terapeutas, que al escuchar el relato de los pacientes, aparece esto de que hay mucha gente que está viviendo un duelo de algún familiar, de que se murió algún cercano, y que no pudieron ni acompañarlo ni despedirlo. Y no son pocos, sino que son muchos. Como tú dices, nunca antes en la historia de nuestra república había habido una cifra tan alta de fallecidos por una enfermedad. Ahora nosotros no solo estamos invitando a que la gente pueda recordar a sus familiares que hayan muerto por COVID, sino que a todos aquellos que murieron durante este tiempo de pandemia, porque al igual que los de COVID, no pudieron ser ni acompañados ni despedidos como hubieran querido. Entonces, eso nos convocó a decir, hagamos algo porque esto es un duelo que atraviesa a Chile entero. A todo el pueblo de Chile nos atraviesa estas pérdidas que no son números, sino que son personas, son vínculos, son relaciones. Son proyectos que terminaron sin mucho aviso y que a ellos queremos honrar, a ellos queremos recordar. Exactamente, y no sin mucho aviso, a veces sin aviso ninguno, porque las personas tienen la conciencia de que una enfermedad viral es algo que puede hospitalizar a una persona, la va a tener en un respirador, pero yo diría que hasta ahora, a casi un año, 8 meses de que empezó esta pandemia, las personas no tienen esa noción de que puede terminar con la vida de una persona. Y eso se traduce, ¿cierto?, en que la sorpresa que toma a las personas, a los familiares, cuando uno les da el reporte y el reporte es que el paciente no va bien, en ningún caso piensan que esto puede terminar con la vida de su ser querido. Es muy interesante lo que tú dices, porque nosotros desde el lugar de los terapeutas podríamos decir que probablemente ahí opera una suerte de mecanismo de defensa de no querer como empezar a pensar en aquello que nos cuesta tanto pensar y hablar, que es la posibilidad de la muerte. La muerte es parte de la vida, pero
pero de alguna manera hemos tenido una experiencia brutal de unas muertes sucesivas y de mucha cantidad que quisiéramos que a nosotros no nos toque. Decir que a mi familiar, a mi ser amado, no le toque. Entonces hemos como pareciera ser desafectado la relación con la muerte, y por eso decíamos en nuestra campaña que queremos humanizar a estas personas que han sufrido las pérdidas, humanizar el tema de la muerte, porque en la medida en que uno humaniza, la muerte humaniza la vida y nos podemos acompañar de otra manera. Tú que tienes mucha experiencia y me encantaría preguntarte cómo ha sido para ustedes esto, porque ustedes, como decía una doctora, no han estado en la primera línea, sino que han estado en la última línea, y eso me pareció muy conmovedor porque han tenido que despedir, han tenido que acompañar personas que no han podido estar con su familia. Entonces, también aquí me genera como ganas de un poco escuchar también lo complejo que ha sido para ustedes. ¿Qué terapeuta? Mira, yo tendría que partir diciéndote que desde la década del 2000, para mí fue una prioridad el atender a estas personas que uno dice, bueno, tiene todas las de perder en una UCI, ¿cierto? Tiene su condición previa grave, tiene una condición actual de muy difícil pelea y de muy mal pronóstico, pero ahí estamos día tras día, tras día, tras día, dándole la pelea, y a veces se puede lograr que el paciente salga adelante, pero a veces no. Y nadie estuvo preparado para que ese a veces no de repente fuera masivamente. Y no solo que esta posibilidad de darle la información a los familiares fuera que no fuera bien y que fuera largo tiempo, sino que además fuera telefónica y que no estuviera presencial. Hoy día, yo habitualmente entrevisto a las personas, pero hoy día me voy a tomar un poquito la palabra como parte, tal como tú dices, de la última línea, en el sentido de decir, nosotros estuvimos ahí para atender, querer y tomarle la mano en el último día a esos pacientes que nos dejaron. Pero días tras días, y yo tengo que decirte que hoy que estamos en agosto, tengo todavía pacientes desde febrero hospitalizados. La misma paciente. Entonces, esta es una enfermedad para la cual uno ha tenido que tener la ligereza del alma para entender que no sabemos de esta enfermedad, aprender con cada paciente, corregir nuestros errores, pero volver a corregir después cuando nos damos cuenta que no lo habíamos hecho de la mejor manera. Y así también nadie estuvo preparado para decir telefónicamente en un par de minutos, imagínate que nosotros tenemos muchos pacientes a cargo, a cada una de esas familias lo correcto y de la manera y el tono correcto. Quiero contarte, perdona, una sola anécdota de una paciente, de una familiar, de un paciente que también se fue por COVID y que me dijo que lo que más le dolía era que cada vez que ella decía que era familiar del paciente tanto, el doctor al otro lado de la línea suspiraba y decía algo así como... "Ah". Entonces eso ya le ponía como esa connotación. Te voy contando mi experiencia porque ha sido la experiencia de muchos colegas. No, muy, muy importante esto que tú estás contando, porque efectivamente esto de que hemos tenido que vivir una experiencia tan distinta como hubiéramos querido, que hace que los duelos sean mucho más difíciles de transitar, de procesar, de sostener, por el hecho de no haber podido estar ahí acompañando a las personas que más amábamos. Como tú dices, mucha gente tuvo que dejarlas en la puerta del hospital y no verlos más, y de alguna manera la sensación de un duelo suspendido, como un duelo que no ha podido ser suficientemente experimentado, es lo que estamos hoy día como de alguna manera siendo testigos en todo el territorio del país. Por eso nos pareció necesario llamar a este día de la condolencia y el adiós, para reconocer, por una parte, a las personas que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido, y reconocer ese sufrimiento y decir que no están solos, pero también reconocer y agradecer a los que ya no están, que son las personas que se han muerto, que no son un número, que no es algo que tenemos que recontar
ni enumerar, sino que son personas. Y por eso llamamos a este memorial auditivo, que me encantaría contarte y decirte cómo pueden acceder las personas a él. Por favor, cuéntanos, cuéntanos. Es muy sencillo. Este día, que lo llamamos el Día de la Condolencia y el Adiós, que es el 5 de septiembre, un día domingo, tenemos el apoyo de todas las radiodifusores de Chile a través de Archi, que van a transmitir los memoriales que las personas han subido a nuestra página. Nuestra página tiene 2 direcciones, que se llama el Día de la Condolencia y el Adiós, o Que el dolor no nos sea indiferente, que es nuestra segunda bajada de esta campaña. Claro. Y ahí las personas suben un memorial auditivo que tiene una particularidad, está explicado, hay un ejemplo para que sea más fácil, pero que consiste en que las personas digan quién es el que murió, la edad que tenía, dónde murió y qué relación tenían con esa persona. Por ejemplo, era mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, porque ahí con eso, con la relación que ellos señalen, estamos humanizando a esa persona. Estamos diciendo hay un vínculo detrás que se rompió, hay un vínculo que fue interrumpido por la muerte. Entonces, en ese memorial lo van a escuchar el domingo, porque las radiodifusores los van a transmitir en las localidades propias y cada uno va a poder escucharlo en su casa, las vamos a dirigir, y al final de eso, como a las 9 de la noche, esto va a partir a las 8, a las 9 de la noche, invitamos a todos a salir afuera de la casa, a prender una vela en señal de reconocimiento, a las personas que están en los departamentos a poner su linterna del celular, para que podamos hacer un gesto de luz, para que todos juntos nos sintamos acompañándonos en esta experiencia de duelo que atraviesa a todo el pueblo de Chile. Esto es muy emocionante, siento que esa expresión tan tranquila, tan pacífica, pero también tan visual y tan auditiva, es finalmente lo que nos va a permitir en el tiempo recordar y prolongar la memoria de estas personas. Qué lindo, qué lindo, qué simple y ¿cómo se les ocurrió? ¿Quién fue el gestor de la idea? ¿Cómo ustedes como terapeutas empezaron a escuchar probablemente el duelo no terminado, ¿cierto? De los familiares. Sí, tal cual como tú dices, Carolina, fue a propósito de la escucha, o sea, esto de que nosotros tenemos esta ventana privilegiada de escuchar lo que a la gente le está pasando en su esfera más íntima, en su espacio familiar, en su propia subjetividad. Y empezamos a ver un grupo de terapeutas de que eso estaba siendo muy transversal y que la gente incluso acudían más a terapia a propósito de esta necesidad de poder compartir este sufrimiento. Y surgió esto de a poco y fuimos compartiendo, y lo más bonito es que se fue sumando cada vez más gente. En este minuto nosotros tenemos en nuestra página a muchos terapeutas a lo largo de todo el país, de distintas corrientes de formación y de enfoque teórico, que están adhiriendo a esta campaña y que están disponibles para ser entrevistados, para escribir, para poder dar voz a los que no tienen voz desde el lugar del terapeuta que escucha. Entonces, como que de alguna manera nace desde decir, no podemos quedarnos indiferentes porque nunca antes en nuestro país habíamos tenido una situación como esta. Y surgió y se fue sumando, y eso ha sido muy bonito porque todo el mes de agosto nosotros lanzamos esta campaña en el precolombino el 4 de agosto para hacer el día el 5 de septiembre, y se ha ido sumando distintas instancias que lo más particular es que lo hacen desde ideas propias. Van a sumarse los bomberos, que van a tocar las sirenas, también las capillas, las iglesias van a sumar sus campanas, o sea, van surgiendo distintas instancias porque ahí nos damos cuenta que todos lo necesitamos, es como una especie de, nos hacía falta tener un día de reconocimiento y de poder hablar y poder abrazarnos, aunque con todas las medidas necesarias, pero poder sostenernos unos a otros, porque lo que no se ha podido hacer, y tú bien lo has dicho, es el rito de duelo, de despedida, el funeral. Hemos tenido que evitar eso porque no era posible. Entonces, es muy tremendo porque eso ayuda mucho a transitar por estas experiencias de duelo.
Absolutamente. Nosotros en la UCI estábamos muy empáticos siempre al momento del adiós, cuando nosotros ya veíamos que los signos vitales del paciente ya no responden a las drogas ni al ventilador mecánico, llamábamos a las familias para decirles, vengan, estén con él, tómenle la mano, hagan su propio proceso de entrega de las ideas, de participar en este tránsito, ¿cierto? Que es desde la vida a la muerte. Y yo empecé a darme cuenta que si no lo hacían, si las personas no lo podían hacer porque ya no podían entrar al box, sino que tenían que hacerlo a través de una puerta, empezamos a ser testigos de realmente experiencias desgarradoras de hijos, muchos hijos, a veces familias que no se veían entre sí, que incluso antagonizan y que les tocaban el vidrio y lloraban y sin ningún pudor, ¿cierto? Y uno lo comprendía de esa manera, pero cuando te toca vivir eso en la mañana, después con otra familia en la tarde o al turno siguiente, hay un punto en el que eso también te sobrepasa, porque uno como personal de la salud, por muy profesional que sea, no es una roca, tienes al contrario que modular tus propios sentimientos al respecto, tratar de que las cosas no se salgan de control de alguna forma, como a veces se han salido, ¿cierto? Porque la muerte siempre es muy invasora con las personas y las remueve y las remece y a la gente le da lo mismo, quien esté presente se tira al suelo y llora y grita. Nos ha pasado, hemos tenido que ser testigos de eso y ni siquiera le podíamos como poner un biombo porque en el fondo tienes que estar con las personas ahí muy controladas, no puedes dejar que entren muchas familias, aunque todos tengan el mismo derecho a entrar porque son muchos hermanos. Es más, a nosotros nos ha tocado experiencias muy duras en el que por inexperiencia, tal vez nosotros cuando las primeras fallecimientos que hubo, y hasta los últimos también, hemos tenido que poner el cuerpo en una bolsa en la que la persona cuando llega a verlo, no lo ve realmente, no hace esa despedida. Entonces, ahí uno empieza a pensar, bueno, tal vez que debía haberme saltado el protocolo y esperar que lo viera por último hasta subirle el cierre a la bolsa, ¿te fijas? Cosas tan dolorosas, tan tremendas como esa, pero si uno no se puso no las pensó antes, solo las puedes experimentar una vez que las viviste. Y eso a nosotros nos ha dejado muy golpeados. Me imagino, porque efectivamente, como tú dices, son situaciones límites, muy dramáticas, muy difíciles, y que probablemente no ha habido tiempo para poder pensar, conversar, hablar de esto. Por eso es tan importante esto que está ocurriendo ahora, que lo vamos a conmemorar ese día, pero nuestra invitación era que pudiéramos hablar de esto, hablar con los vecinos, hablar con la gente, que uno llame a su compañero de trabajo que se le perdió a alguien, poder hablar de esto que ha sido una experiencia brutal para mucha gente y que podamos acompañarnos, porque tal cual como tú dices, para las familias cuando ocurre la muerte hay algo que se fractura y que se necesita un espacio, un rito, un gesto que permita recuperar o reparar lo fracturado. Y no ha sido posible y tenemos que buscar modos de que se pueda como reparar. Yo pensaba por ejemplo, en pacientes que se les han muerto sus familiares y después vuelven a trabajar presencialmente, pero nadie de su trabajo los acompañó a ningún funeral, a ninguna parte, y la vida tiene que continuar a pesar de que esa persona tiene una pena terrible y se siente tan distinta. Pero no pudo contar con eso que... Con esa contención. Claro, y que históricamente se ha dicho desde ayudándote a sentir, que es como, puede ser una palabra muy coloquial, pero que es decir, quiero sentir contigo lo que estás viviendo, o mi más sentido pésame, ¿te acuerdas antiguamente que se decía eso? Como mi pésame, tú estás pasando por un sufrimiento y yo quiero estar ahí contigo. Pero eso ha estado como invisibilizado. Y eso es lo más difícil. Para poder retomar la vida necesitamos hacer un gesto y detenernos en esta experiencia. Exactamente. Claro, se nos ha pasado volando el primer bloque,
tenemos que invitar a nuestros auditores de Devox Radio a una pausa musical y a continuación seguimos conversando con Carolina Correa en este hermoso proyecto del Día de la Conmemoración y el Adiós. Gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.